35. Capítulo 6. En la casa de Cornelio. Leas Hechos 10. Preguntas de preparación. 1. ¿Por qué medio hizo Dios que Pedro y Cornelio se llegasen a conocer? 2. ¿Qué significaba la predicación de Pedro a Cornelio y a sus amigos? 3. ¿Qué lección aprendieron Pedro y sus amigos de que el Espíritu Santo fuera dado a Cornelio y a sus amigos? Introducción. La iglesia cristiana era una iglesia exclusivamente de judíos. Antes que nada, sin embargo, Jesús había dado orden a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Los había llamado a ser testigos suyos hasta los fines de la tierra. Paso a paso la iglesia comenzaba ya a ir en esa dirección. Poco a poco se estaba derrumbando la barrera formada por las tradiciones judaicas. Sin embargo, la iglesia todavía no estaba entregada totalmente a un programa que tuviera como meta el llevar el Evangelio a los gentiles. Pablo fue escogido por Jesucristo para esta tarea, pero los primeros pasos fueron dados por otros. Hechos 10 nos relata cómo Dios preparó a Pedro para este trabajo, mostrándole que todos los hombres son iguales delante de Dios y que la salvación divina debía ser ofrecida a todos. 1. Cornelio. En Cesarea, ciudad costera de Palestina, estaba destacado un centurión llamado Cornelio. Es de importancia notar que este era un oficial del ejército romano, porque los judíos odiaban a los que tenían algo que ver con el ejército. Cornelio era un gentil, pero no pagano. Él amaba a Dios, el Dios de Israel. Oraba a Dios, dio pruebas de su amor por sus hechos de caridad y de bondad hacia el pueblo judío. No era un prosélito, es decir, un gentil convertido al judaísmo. Más bien era un temeroso de Dios, esto es, un gentil que adoraba al Dios de Israel. Una tarde como a las 15 horas, mientras Cornelio oraba, un ángel lo visitó. El ángel le dijo que Dios había escuchado sus oraciones y que era acepto delante de él, y que Dios ahora planeaba mostrarles mayores cosas, y que tenía que enviar a Jope por Pedro, que estaba alojado en la casa de Simón, el curtidor. Desaparecido el ángel, Cornelio inmediatamente obedeció lo que el ángel le había dicho. Acompañados por un soldado, Cornelio envió a 2 de sus sirvientes a buscar a Pedro y traerlo a Cesarea. 2. Pedro. Al día siguiente, mientras los enviados de Cornelio se acercaban a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea de su casa para tener un tiempo de quietud en oración. Al llegar el mediodía, sintió hambre y mandó pedir algo que comer. Mientras se preparaba dicho alimento, Pedro tuvo un éxtasis. Vio descender del cielo una gran sábana llena de toda clase de cuadrúpedos, pájaros y reptiles. Mientras Pedro veía todo esto con asombro, una voz que indudablemente Pedro reconoció como la voz de Jesús mismo, le habló desde el cielo y le ordenó que matara y comiera. Pedro rehusó hacer tal cosa. No quiso obrar en contra de las leyes del Antiguo Testamento que decían cuáles animales se permitían comer y cómo se les tenía que preparar. La voz le contestó, versículo 15, lo que Dios limpio, no lo llames tú común. Este diálogo se repitió 3 veces, como para impresionar a Pedro con la importancia de lo que se le decía. Luego el lienzo fue llevado de nuevo al cielo, y Pedro despertó. Pedro no podía entender con claridad el significado de su visión, y lo pensaba, procurando entender qué era lo que Jesús le decía. Cuando aún estaba meditando todo aquello, llegaron a la casa los hombres enviados por Cornelio, quienes preguntaron por él. El Espíritu Santo indicó a Pedro que debía ir con estos hombres, así que se apresuró a bajar de la azotea para conocerles y preguntarles qué se les ofrecía. Cuando le dijeron el asunto, Pedro les invitó a que pasasen, y les dio hospedaje. Al día siguiente salió con ellos rumbo a Cesarea, llevando consigo a 6 hermanos de la iglesia de Jope. 3. En la casa de Cornelio. Al llegar Pedro y sus compañeros a la casa de Cornelio, encontraron a este esperándoles. Inmediatamente salió, saludó a Pedro, se tiró a sus pies y le adoró. Mas Pedro no aceptó adoración alguna. Le dijo que se levantara y entró con él a la casa. Allí se dio cuenta de que Cornelio había juntado a todos los de su casa y también a muchos de sus amigos, para oír lo que Pedro tenía que decirles. Pedro estaba dejando de sentir rápidamente el prejuicio judío contra los gentiles. Ya se estaba dando cuenta de lo que dice Efesios 2:14, que Jesús había derrumbado la pared intermedia de separación. Dijo a Cornelio y a los que estaban ahí reunidos, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 28. Pedro comprendió que la visión de los animales tenía una aplicación no solamente para los asuntos de la comida, sino también para las relaciones con los gentiles. Pedro preguntó a Cornelio cómo fue que éste lo había llamado. Cornelio le contó su visión del ángel, y dijo públicamente que ahora, él y sus amigos, estaban presentes, a la vista de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 33. Pedro comenzó su discurso declarando, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:34 y 35. Para nosotros, esto parece lo más natural, más para los judíos que siempre habían creído que solo a ellos los amaba Dios. Tal declaración era una cosa sorprendente. Ahora es cuando Pedro se da cuenta que la visión que recibió era un llamamiento para predicar el Evangelio a Cornelio y a sus amigos. Por tanto, él les relató la historia de Jesús. Tomó por cierto que ellos ya habían oído acerca de Jesús, pues las cosas que hizo no fueron hechas a escondidas, eran muy conocidas por toda Palestina. Luego trajo a la memoria de sus oyentes el ministerio que Jesús tuvo, culminando con su muerte y su resurrección. Dijo que él y sus compañeros eran testigos de la resurrección de Jesús, que lo habían visto y que habían comido con él. Ahora ellos habían sido llamados para dar testimonio de él, para que todo aquel que creyera en el nombre de Cristo recibiese el perdón de sus pecados. El sermón de Pedro terminó en una forma notable. Mientras todavía hablaba él, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sus amigos. Habían creído las palabras de Pedro, confiaron en Cristo de quien Pedro había hablado y recibieron el don del Espíritu Santo en la misma manera que lo habían recibido Pedro y los demás creyentes judíos. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo había sido dado a otras personas después del Pentecostés. En Samaria, por ejemplo, los creyentes habían recibido el Espíritu Santo cuando los apóstoles les impusieron las manos. Mas ahora había venido el Espíritu Santo sin imposición alguna de manos, y las mismas señales que habían sido dadas en el día de Pentecostés a los creyentes judíos, fueron las mismas señales que ahora recibieron estos gentiles. Esto fue algo que impresionó tremendamente a Pedro. Él dijo a los que le acompañaban: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Hechos 10:47. Así que ordenó el bautismo tanto de Cornelio como el de sus amigos. Este bautismo significaba que los gentiles eran aceptados en la iglesia de Jesucristo. Tenían la misma categoría que los judíos creyentes. Cornelio les pidió a Pedro y a sus amigos que se quedasen con ellos por un tiempo, para aprender más acerca del Señor Jesucristo. Antes de que ocurriera todo esto, jamás se hubiese quedado Pedro en casa de un gentil, pero ahora aceptó la invitación hecha por Cornelio. La pared entre los judíos y los gentiles habíase derrumbado por el Evangelio de Cristo Jesús. Preparado para audio por Francisco Herrera Sánchez.